¿Cómo es que el Dios de amor de la Biblia también castiga al ser humano? ¿Pueden el amor y la justicia estar completamente unidos? Bienvenidos. Quiero agradecerles porque hasta el momento se han suscrito y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y sigas apoyando este canal que es de gran bendición para la comunidad. Así que también te pido que por favor comparte este canal con otras personas, este contenido que seguramente alguien lo está necesitando. Quiero leerte un texto bíblico que se encuentra en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice de la siguiente manera: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y ahora quiero hacerles un par de preguntas. ¿Es Dios un Dios cambiante? Y si Dios no es cambiante, entonces, ¿por qué se arrepiente? Quiero invitarlos a leer el Salmo capítulo 33, versículo 5. Dice de la siguiente manera: Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Además, mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías 61:8 dice de la siguiente manera: Yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Y aquí vemos quién es Dios. Por lo que hemos visto, es un Dios que ama la justicia, que ama que el ser humano camine derechito, que ama que el ser humano haga las cosas de manera correcta. Dios es un Dios justo, ama la justicia. De alguna manera, estos versículos nos están diciendo que Dios es un Dios amoroso y justo, que no separa la justicia y tampoco separa el amor, porque los dos van de la mano. Pero ¿cómo podemos entender eso? Primeramente, hay que recordar cómo se rigen nuestros gobiernos. Los gobiernos que nosotros conocemos tienen separadas las funciones legislativas. En primer lugar está la parte legislativa, por otro lado está la parte judicial y por otra parte está la parte ejecutiva. Y es importante tenerlo en cuenta y es bueno que sea de esa manera, porque cuando le entregamos el poder a un solo ser para que esta persona legisle, judicialice y ejecute, es un peligro. Estamos ante un mundo comunista en este caso y eso es un peligro porque en el pasado muchas personas, muchos seres humanos sufrieron el castigo porque una sola persona tenía el poder sobre todo. Y bueno, en la actualidad también se ve mucho eso y es un perjuicio social el que se hace y que se evidencia con este tipo de gobiernos así. Ahora miren algo muy interesante. En el caso de Dios no es así. Dios es el que legisla, Dios es el que judicializa y Dios es el que ejecuta. Y en el pueblo de Israel era de esa manera, era una teocracia. Le había dado de pronto alguna oportunidad al ser humano de ejercer ciertas funciones, pero era Dios mismo el que había establecido todo el sistema. De pronto le colocaba a alguien para que judicializara, pero basándose en los estatutos o los requerimientos que Dios había puesto de antemano. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Y la clave se encuentra en la palabra justicia que aparece en la Biblia y según lo que acabamos de leer. La palabra es mishpat y esa palabra encierra y engloba todas las funciones del poder de Dios referente a la justicia. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice de la siguiente manera:
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahora analicemos otro versículo más, Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice de la siguiente manera: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y este concepto que acaban de escuchar de un Dios no cambiante es importante. ¿Por qué? Los seres humanos cambiamos con mucha frecuencia. Somos de mucho ánimo momentáneo. Y es importante para administrar justicia que una persona nunca cambie, especialmente si tiene en su poder la parte legislativa, judicial y ejecutiva. Por fortuna nuestros gobiernos tienen esas funciones separadas. Imagínense el caos que sería tener a una persona de ánimo cambiante en el gobierno y que hoy dice una cosa y mañana dice otra y todas las funciones bajo su poder. Qué caos, sería para nosotros terrible. En el caso de Dios no es así, Dios no cambia. De hecho, el texto bíblico dice: por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios es un Dios amoroso, pero a la vez es un Dios justo. Entonces su amor ha permanecido y ha evitado quizás que muchos de los seres humanos que hoy cometen actos de injusticia hayan sido eliminados de la faz de la tierra. Y ese es Dios. Es un Dios justo, pero a la vez es un Dios amoroso. Es importante entender este concepto de que Dios no cambia. Pero entonces la pregunta es: ¿cómo es que si Dios no cambia, entonces por qué se arrepiente? Y vamos a leer algunos versículos. Números capítulo 23, versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Pero ahora miremos un aparente contraste en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Éxodo 32, versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Se arrepintió. O como dicen por allí, se echó de para atrás. En realidad lo que Dios está diciendo aquí en su santa palabra es que Él puede actuar no de manera impulsiva, sino de manera misericordiosa. Aunque Él dice que va a hacer, hay una parte fundamental que hace que Dios revierta sus decisiones, justamente por lo que vengo diciendo, de que Dios es amor. Mientras nuestros tribunales separan amor y justicia, en el gobierno de Dios la justicia y el amor van de la mano. Entonces es importante que nosotros lo entendamos así. Y miren lo que dice el texto que voy a leer a continuación. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10 dicen de la siguiente manera: En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. O sea, Dios dice que va a acabar con algo y así se va a hacer. Pero no te mires lo siguiente. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Curioso, ¿verdad? Pero ahora miren lo que dice después. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar, es decir, para hacer muchos bienes para esas naciones que están arrepentidas. Pero ahora mire lo que dice el versículo. Versículo 10. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aparentemente Dios cambia, pero en realidad lo que está diciendo Dios aquí en su palabra es que el ser humano disfruta de las misericordias divinas precisamente porque ellos se arrepienten del mal que vivían en sus corazones. Dios no los destruye precisamente porque es amoroso y porque tiene en consideración un arrepentimiento genuino. Y esto lo encontramos registrado también en la Biblia. Jonás, el libro de Jonás, nos muestra la historia de una nación Nínive que Dios quería destruir, pero antes de destruirla envió al profeta Jonás.
Y el texto bíblico menciona que una vez que Jonás fue y predicó a Nínive, Nínive se arrepintió y Dios no los destruyó. Y por eso Jonás se enojó. Ustedes pueden leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Bueno, el último versículo del capítulo 3 y los primeros versículos del capítulo 4 de Jonás y se van a encontrar con eso. Analicemos para que nos demos cuenta. Versículo 10 del capítulo 3 dice: Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Es decir, Dios les había prometido que los iba a destruir y no los destruyó. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Pero mire lo que dice el capítulo 4. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y ese es Dios, independientemente del ser humano. Si el ser humano ha sido malo, muy perverso, Dios considera un arrepentimiento. Si esa persona mala y perversa, puede que la justicia humana caiga sobre esa persona, pero si esa persona, donde sea que esté, allá en la cárcel o donde sea, se arrepiente de corazón, con sinceridad, Dios lo perdona. Y ese es Dios. Lamentablemente nosotros los seres humanos no tenemos ese tipo de perdón en nuestros corazones. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque cuando nosotros actuamos mal, esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero cuando otro se porta mal, ahí sí nos comportamos como Jonás. Jonás, según podemos analizar y según algunos estudiosos han escrito, era nacionalista. Él esperaba que las bondades y las misericordias y el perdón estuvieran solamente para el pueblo de Israel, pero no toleraba que otras naciones se arrepintieran. Por eso se molestó mucho. Él sabía que Dios era muy bondadoso y misericordioso, pero no toleró que Dios se haya arrepentido de destruir a aquella nación perversa, porque los ninivitas, según el registro bíblico, eran muy malos, perversos. De hecho, Habacuc es un libro que surge a partir de el mal proceder de este pueblo ninivita, de esta nación o de esta ciudad. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Por muy malo que sea un ser humano, si ese ser humano se arrepiente, Dios lo perdona. Pero ahí está el punto de nosotros. ¿Cuál es nuestra disposición? Está bien, listo, que el ser humano pague con la justicia terrenal, pero vamos a vivir con ese trago de amargura toda la vida si alguien nos ha hecho mal a nosotros. No sé, eso piénselo usted y decídalo usted y pídale a Dios que lo ayude, porque nosotros los seres humanos somos muy egoístas en muchas ocasiones. Dios es un Dios amoroso y misericordioso y espera que sus hijos también se comporten de la misma manera. Así que, en definitiva, la justicia amorosa de Dios tiene en cuenta el arrepentimiento. Dios no cambia y eso es importante. Por eso nosotros los seres humanos no hemos sido consumidos. Entendamos esto. Dios es un Dios amoroso y por eso es importante el texto bíblico con el que nosotros iniciamos. Alábese en esto, en el que haya de alabarse. Si usted se cree más justo que los demás o mejor que los demás, entonces que su alabanza sea la siguiente, como dice el texto bíblico: alábese en esto el que se haya de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia. Ese es Dios, porque esas cosas, dice el texto bíblico, le agradan. A nosotros no nos agradan mucho, a Dios sí le agradan, y ojalá nos parezcamos más a Dios y menos al diablo, porque el diablo es muy justiciero. O si no, mire cómo se encuentra el mundo en el día de hoy. Un fuerte abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. Y no se le olvide el próximo video. El próximo video está muy bueno y tiene que ver precisamente con la existencia del mal. Los espero allá.